A comienzos de los 70, el mundo vivía los últimos coletazos de la guerra de Vietnam. La primera y única renuncia de un presidente de los Estados Unidos, la de Richard Nixon, empujado por el Watergate. Ese mundo bailaba al son de David Bowie de los Rolling, y en Europa disfrutaba viendo cómo un conjunto holandés, el Ajax de Ámsterdam, reinventaba el fútbol. Y en España, en ese deporte, la década arrancaba con el título de un no habitual, porque el Valencia ganaría la Liga Española, y lo iba a hacer en el campo de Sarriá. Lo hizo en Barcelona, donde solía jugar el Real Club Deportivo Español. En la última jornada, en un partido con suerte, ya que el conjunto entrenado por don Alfredo Di Stéfano tenía que puntuar para ser campeón, pero no lo hizo, aunque los perseguidores fallaron, y los Ches se alzaron con su cuarto título de liga, y pasarían muchísimos años hasta que sus aficionados celebraran un quinto. Entrenador Rafa Benítez. 31 años después, Barcelona volvía a ser el marco de un cuento de hadas. Sarriá ya era historia, así que no había escenario mejor que la montaña mágica de Montjuïc. Tras ganar una Copa del Rey y disputar 2 finales de la Copa de Europa, el Valencia se encontraba en una situación delicada. Esos hitos corrían el riesgo de ser como un oasis en el desierto, una travesía que duraba ya más de 3 décadas. O por el contrario, podían significar los cimientos de una obra colosal, aunque en aquel momento todo hacía indicar que sería lo primero. Incluso se redondearía esa situación con la destitución del entrenador, un desconocido que venía de la segunda división, Rafa Benítez. Hasta ese día, el jugador llamado a comandar a ese equipo sobre el césped, Rubén Baraja, no había estado disponible por culpa de una lesión, y Barcelona era su primer desplazamiento de la temporada. Y la sensación un poco era que el equipo en ese partido o iba para arriba o iba para abajo, ¿no? Era un punto de inflexión. El mismo Benítez, en ese momento todos sentíamos que si el equipo no acababa de encajar 2 o 3 resultados buenos, pues su continuidad estaba un poco en el aire, ¿no? Eso se siente y bueno, él fue capaz de transmitirnos lo que necesitamos para poder dar la vuelta al partido, ¿no? Cuentan que al descanso de ese choque, Rafa Benítez ya estaba destituido. Pero en un espacio de 15 minutos, el futuro tanto del entrenador como del club dio un giro de 360 grados. La verdad que la segunda vuelta fue, ya te digo, espectacular. En juego, en convicción, en ganas, en espíritu, en convencimiento, en el trabajo, en el físico. El equipo estuvo en un estado físico espectacular. Un equipo que rindió como nunca nadie se habría imaginado. Tras la victoria de Montjuïc, en 18 jornadas únicamente cayeron derrotados en 3 partidos, ganando 12 y empatando otros 3. Yo creo que Benítez tiene muchísima culpa de lo que pasó, también la generación de jugadores que había, que yo creo que estaban todos un poco en su mejor momento, ¿no? Pues los Cañizares, los Ayala, los Albelda, los Vicente, los Kili, Aymar, Juan Sánchez, Mista, pues un equipo sin grandes nombres, pero con muchísimo trabajo.
A raíz del encuentro ante el Betis, en la jornada 19, Rubén Baraja fue titular en todos y cada uno de los partidos de Liga. Jugando solo media vuelta y siendo centrocampista, terminó la temporada como máximo goleador del Valencia, rescatando al equipo con tantos trascendentales. Aunque los más importantes llegarían en la jornada 36, donde el club, esta vez en Mestalla, volvería a vivir una noche mágica y volvería a vivirla ante el club blanquiazul. Cuando el Valencia estaba en los primeros puestos de la clasificación, pues había mucha duda en el ambiente, ¿no?, de si podríamos aguantar la presión de estar ahí arriba, ¿no? Y yo creo que ese partido marcó el que realmente la gente nos tomara en serio. En esos momentos el Valencia era líder, un punto por encima del Real Madrid, apodado el Madrid de los Galácticos, que visitaba a Anoeta. Es un partido muy especial, yo siempre lo recuerdo como el momento más cumbre de mi carrera deportiva por lo que significó, ¿no? Al final todo el mundo se dio cuenta de que íbamos a por la Liga de verdad. Empieza con muchísimas dificultades, empezamos 0-1, luego después sufrimos la expulsión de Carboni. Y bueno, pues el equipo con 10 es capaz de, con la fe que tenía, la confianza que mostramos en la segunda parte y sobre todo el empuje de la gente que realmente pensaba que podríamos ser capaces de dar la vuelta. Le damos la vuelta al marcador. Como cuando yo salgo corriendo celebrando el segundo gol, es como si quisiera abrazarme con todos los aficionados, ¿no? Porque al final, era lo que te decía, rompíamos el partido y ya era el momento clave de ganar la Liga, ¿no? Vivir ese momento en Mestalla fue un momento realmente mágico en todos los sentidos. Muchísima gente hoy día por la calle me lo recuerda y bueno, la verdad que, como te digo, es un momento extraordinario, no lo cambio por nada. Y yo tuve la suerte de representar un poco la alegría de ese día, ¿no? Porque tuve la fortuna de hacer 2 goles y la sensación un poco de que la Liga estaba mucho más cerca. Y ahí en ese momento es cuando todo el mundo realmente se da cuenta de que el Valencia no se va a desinflar y va a poder ser campeón de Liga, ¿no? Porque ya no solamente nos faltaban 3 puntos en Málaga para poder levantar el campeonato. En la jornada siguiente, el Valencia ganaría en Málaga y se proclamó campeón más de 30 años después. Tuvimos a todo un Real Madrid, como tú dices, de los Galácticos, con grandísimos jugadores, con Zidane, con jugadores importantísimos, con Raúl, con Hierro, todos jugadores en su plenitud. Y la sensación fue indescriptible, ¿no? O sea, conseguir una liga con un equipo grande, pues entra dentro un poco de lo habitual, ¿no? O sea, de lo lógico. Pero conseguirla con el Valencia y más después de 32 años, pues es algo, como te diría yo, solamente pensarlo se te ponen la piel de gallina, ¿no? Porque es algo que la gente no te puedes imaginar cómo lo celebraba, cómo disfrutaba de ese momento, ¿no? Era imposible de creer en el aficionado que el Valencia pudiera conseguir una liga después de tanto tiempo, ¿no? Pero lo conseguimos, ya te digo que con muchísimo trabajo, mucho esfuerzo y sobre todo muy firmes en lo que hacíamos en el terreno de juego. Yo creo que si una cosa tenía Benítez y que transmitió al grupo en este sentido fue su confianza en el equipo y en las cosas como las tenemos que hacer en cada partido y bueno, pues yo creo que estuvo muy listo, sacó provecho del equipo, sacó mucho rendimiento y bueno, pues consiguió una liga histórica, como te digo, ¿no? Yo para mí el momento más emocionante y más emotivo en mi carrera en el Valencia. Ahí estamos, pues ahí, está con vos. Vamos para disfrutar, entonces, ¡campeones! ¡Campeones!
título celebrado en 2002 quizá supo también por los golpes recibidos en el pasado. Y puede que el más duro fuera la final de la Copa de Europa perdida en Milán, la segunda consecutiva. Bueno, yo creo que es un momento durísimo. Para mí, yo siempre recuerdo esa final como el momento más amargo de mi carrera deportiva, porque la otra final los compañeros comentaban que no tuvieron ninguna opción, que el Madrid fue muy superior, pero es que esta final yo creo que estuvimos tan cerca, solamente la mala suerte nos privó de haber podido levantar esta Copa de Europa, ¿no? Entonces, yo creo que eso te sabe todavía el doble de mal, ¿no? O sea, quiero decir, porque la sensación un poco es que solamente que no estuvimos acertados en el punto de penalti lo que nos privó de levantar esa copa, que realmente es algo que hoy día lo piensas y sinceramente da la sensación como de que es muy difícil que el Valencia vuelva a repetir otra vez una final de Champions, ¿no? Es algo realmente complicado. Yo siempre digo lo mismo, si quieren llegar a una final de Champions deberían volver a fichar a Cooper otra vez, que es el entrenador que llevó al Valencia a 2 finales, ¿no? A pesar de que el recuerdo un poco que dejó Cooper aquí es un poco, digamos, gris, ¿no? A pesar de lo que consiguió. Yo siempre he pensado que es un hombre al que se le dio poca importancia para lo que realmente consiguió con el Valencia, ¿no? Un Héctor Cooper y un partido que también dejó una lectura positiva. Paradójicamente, en esa final nos vamos 1-0 al descanso y él hace un cambio táctico, a Aimar por Albelda, que luego con el paso del tiempo Albelda Baraja se convierte un poco en la referencia del Valencia en los años siguientes, ¿no? Se consiguieron éxitos y títulos con un doble pivote, mucho menos, digamos, ofensivo o creativo que el que ponía Cooper en juego. Unas celebraciones que no se quedarían en el título de 2002, porque 2 temporadas después, Rubén Baraja y compañía volvieron a sacar a los aficionados a la calle. El premio en esta ocasión ha sido muy grande, ¿no? 2 títulos. Posibilidad de marcar el 2-0 el Valencia. El equipo se comportó como una máquina perfecta, con un tramo final arrollador. Rubén mejoró sus cifras goleadoras y se convirtió en el timón de un Valencia campeón. La única forma de que el Valencia esté donde está y ganando partidos como estamos es así, ¿no? Lo tenemos claro y sabemos que tenemos que rompernos el culo cada partido, ¿no? Yo creo que esa es la línea a seguir y así seguiremos consiguiendo resultados. Con él y Albelda sobre el campo, solo se perdieron 2 de las 7 derrotas cosechadas en Liga. Hubo un momento muy duro, creo, si no recuerdo mal, en el partido con el Español, que nos salimos de allí casi a 8 puntos. No sé si porque ya no había más posibilidades o porque pensábamos que ya no podíamos fallar más. Empezó una escalada impresionante y fuimos capaces de remontarle al Madrid, incluso, si no recuerdo mal, sacarle incluso 7 puntos más, ¿no? Puede sentenciar. ¡Gol! Del Valencia, Rubén Baraja. Gol de Baraja, 0-2. La sentencia del partido, la sentencia de la Liga. 8º gol de Rubén Baraja esta temporada en el Campeonato Nacional de Liga. Recuerdo con muchísimo cariño en la Copa UEFA, la final de Copa UEFA con el Olympique de Marsella, con un grandísimo equipo, no con nombres consolidados como el mismo Drogba, ¿no? Que aún estaba, digamos, antes de ir al Chelsea, pero con un muy buen equipo y nosotros fuimos capaces de ganar allí en esta final y bueno, pues se cierra un poco el ciclo, ¿no? de este gran equipo. A partir de ese momento ya Benítez no continúa y el club yo creo que no estaba preparado para ese cambio. Realmente fue un caos que Rafa Benítez se fuera al Liverpool. Valencia se queda absolutamente boquiabierta, ¿no? Con lo que pasó, ¿no? Yo creo que si una cosa le ha caracterizado a este club, esa ha sido la constancia, el trabajo y el sacrificio que ha costado conseguir las cosas. Y otra que también le ha caracterizado en sentido negativo es que no ha sabido aprovechar la corriente de
los éxitos, ¿no? Tras la consecución de la Supercopa de Europa ante el Oporto, el Valencia cambió de presidente y de política deportiva y social. El club vivía un gran momento y económicamente pasaba por una de sus etapas más bollantes y estables. Pero todo poco a poco se fue esfumando, porque llegó la revolución, comandada por Juan Soler. Traspasos ostentosos, con fichas exageradas. De los 10 fichajes más caros de la historia del club, 7 se hicieron bajo el mandato de Juan Soler. Incluso se comenzó la obra de un nuevo estadio, un recinto colosal, para un equipo que aspiraba a ser considerado uno de los grandes de Europa. Y yo creo que más que estar nosotros preocupados de los equipos con los que hemos de jugar, han de ser los otros equipos los que se preocupen por el Valencia. Así fueron pasando las temporadas, algunas buenas y otras menos buenas. Con todos y cada uno de los entrenadores que iban pasando por Mestalla, Rubén Baraja seguía siendo indiscutible en el 11. Y así se llegó hasta la temporada 2007-2008, en la que la burbuja estalló, coincidiendo con la destitución de Quique Sánchez Flores y la llegada de Ronald Koeman al banquillo de Mestalla. Y ya en las primeras semanas como entrenador del Valencia, el holandés tomó una decisión que haría virar el rumbo del club. Sobre todo por respecto a Canizares y a Belda, claro que no son jovencitos que puedes dejar sin hablar fuera. Entonces, sí, hemos hablado de este tema y han tomado la decisión que no están en la lista, sí. No, yo tuve que... se deja fuera del equipo Albelda y bueno, pues en ese momento el entrenador me dice que tengo que ponerme el brazalete, que hay que tirar adelante, que es una decisión difícil, que él lo entiende, pero que, bueno, pues que tengo que tomar mi responsabilidad. No solo David Albelda, Miguel Ángel Angulo y Santiago Cañizares fueron apartados del equipo hasta nueva orden, con lo que Rubén Baraja y Carlos Marchena se quedaban solos en la plantilla como supervivientes de la época dorada del valencianismo. Fue una época de muchas críticas, de muchísimos comentarios que evidentemente uno tiene que asumir, pero que a veces pues, con el paso del tiempo te das cuenta que eran malintencionados, ¿no? Porque al final en ese momento los jugadores que estábamos ahí lo que queríamos era simplemente defender al Valencia y salvar la situación tan crítica que tenía el club, ¿no? Pero la gestión no fue buena y la situación deportiva no dejaba de empeorar. Final del choque, ahora sí estalla el público, ahora sí que estalla el público en contra del equipo, en contra del Valencia, que ha vuelto a perder en casa unos números realmente no pobres, no, paupérrimos en casa. En casa son números de descenso, pero claramente de descenso, pero sin remisión. El club presidido por Juan Soler se aproximaba en caída libre al descenso a la segunda división. La plantilla estaba rota y la situación parecía no tener solución. Pero entonces apareció un resquicio de esperanza. En ese momento había muchos jugadores fuera, jugadores que estaban sin jugar, otros jugadores que estaban, digamos, no en su mejor rendimiento y bueno, pues tuvimos que juntar los que pudimos, ¿no? Porque al final hay que hablar las cosas como son, ¿no? Y yo creo que el paso del tiempo al final dará el premio a reconocer que aquella Copa del Rey muy pocos creyeron que se podía conseguir, ¿no? Porque había muchísimo desánimo alrededor, muchísima gente que pensaba que el equipo no estaba dando su nivel, que era verdad, pero también necesitábamos la confianza del público. Y el equipo, gracias a la Copa, enganchó al público. Los llenos de cuartos y semifinales, las victorias ante equipos importantes como Atlético y Barcelona, que vio como en el peor año en mucho tiempo de los suyos, lo que quedaba de la vieja guardia, con Rubén Baraja a la cabeza, le regalaba un último título. Pero aún quedaban deberes por hacer. Después de aquella final de Copa del Rey
fuimos a jugar a Bilbao, perdimos 5-1 y el equipo se quedaba a 2 puntos del descenso, ¿no? Yo creo que en ese momento afloró algo que siempre creo que ha tenido el Valencia, que es la fidelidad y el apoyo de su público. Pero gracias a Dios, como te digo, esos 4 o 5 partidos el público se volcó. Recuerdo tifos impresionantes de vamos, ánimo, podemos darle la vuelta a esta situación y demás. Y bueno, tuvimos 2 partidos durísimos aquí con Osasuna y Zaragoza, directamente ya para salir o meternos en la zona de descenso, y fuimos capaces de levantarlos y bueno, pues ya definitivamente el equipo salió adelante, conseguimos de alguna manera cerrar un poco la herida de lo duro que había sido la temporada con salvarnos de estar en el descenso, también gracias a Boro, que fue capaz de digamos, mantener la calma en ese momento, que era un momento muy difícil. Durante ese seísmo provocado por la decisión de Ronald Koeman, Rubén Baraja recibió duras críticas al no posicionarse del lado de sus compañeros, pero lo cierto es que su compromiso con el club contribuyó a que no se consumara el descenso y a que en las vitrinas del Club Che haya un trofeo más. Y yo creo que en ese momento mi labor era la de empujar, la de ponerme el brazalete con la ayuda de Carlos Marchena, pues intentar hacer que el Valencia pues saliera de aquella situación tan complicada. Y bueno, pues son momentos que toca vivir. Esta es la historia de Rubén Baraja, ligada desde bien pequeño al fútbol, formado en la cantera del Pucela. Con el Valladolid debutó como profesional y dio un paso arriesgado. Tras jugar 3 temporadas en primera, firmó por un filial, el del Atleti, que lo hacía en segunda, pero le salió bien, porque logró jugar los partidos suficientes con el primer equipo para que se fijaran en él, y fue el Valencia Club de Fútbol quien apostó, pagando lo que nunca antes había pagado el club por un futbolista. Defendiendo esos colores, jugó finales, levantó títulos y también fue internacional, disputando una Eurocopa y un Mundial. Y un 16 de mayo de 2010, casi sin saberlo, a los 34 años, puso fin a su carrera como futbolista. Si tengo que definir mi carrera deportiva como un momento, lo definiría como ese, ¿no? Porque fue un momento tan especial, tan, digamos, espontáneo, ¿no? Y solamente quería, de alguna manera, agradecerle a todos los aficionados, a toda la gente que me había visto durante estos 10 años en Valencia. De alguna manera darle las gracias por su cariño, por el respeto que me ha mostrado siempre, ¿no? por la admiración que he sentido siempre del aficionado hacia Baraja y bueno, pues la gente fue al campo, un partido que no nos jugamos realmente nada, el equipo ya estaba en Champions contra el Tenerife. Tuve la suerte de salir con el brazalete de capitán, el club me entregó una placa conmemorativa por mi trayectoria en el Valencia. Y bueno, siempre creo que un jugador cuando lleva muchos años en un club, a pesar de que las formas en las que se me dijo que no iba a continuar, no, para mí no fueron las adecuadas, hay una serie de cosas que yo creo que están por encima de cualquier decisión personal, ¿no? Que en este caso fuera la del presidente o la del secretario técnico, y es el cariño y el respeto por ti mismo y por la afición que te ha estado viendo durante esos años, ¿no? Entonces, lo tomé como un día realmente muy especial y disfruté muchísimo, ¿no? de ver que el campo estaba lleno, coreando tu nombre y de alguna manera diciéndote adiós, ¿no? En tu último día pues fue muy emotivo y sobre todo porque fue espontáneo, ¿no? Yo simplemente quería despedirme en Mestalla, del sitio donde había sido feliz los últimos 10 años y la verdad es que no me esperaba lo que pasó, pero fue un cúmulo de emociones muy especiales, ¿no? De hecho, incluso hay gente que me encuentro por la calle hoy y me dice yo estuve en tu despedida, tal, ¿sabes? O sea que la verdad que fue increíble. Ya te digo que esto para mí representa un poco, digamos, lo que la afición del Valencia ha sido para mí estos 10 años, ¿no? O sea, quiero decir, el respeto, el cariño, la admiración mutua y sobre todo pues, que ellos siempre han pensado que yo soy un jugador honesto, muy trabajador, más allá de haber tenido momentos buenos o momentos malos, porque en el fútbol no siempre puedes estar toda tu carrera deportiva al mismo nivel,
pero ese agradecimiento que me dieron ese día, pues para mí será inolvidable. De hecho, una de las claves por las cuales yo no continúo ya siguiendo jugando al fútbol es porque pensé, después de esto, ¿dónde voy a ir a jugar, no? Tengo la sensación de que este es el último día en el que tengo que jugar al fútbol, porque no me sentía con las ganas de poder volver a jugar en otro equipo, ¿no? O de volver a vestir otra camiseta. Eso me marcó muchísimo y bueno, pues es algo que me guardaré para siempre, lo llevo en el corazón.